Bien, pues vamos a meternos de lleno en un texto que la verdad no se anda con rodeos. El documento que tenemos es el Manifiesto por la Justicia Verdadera y el Orden Social. Uf, ya desde el título, vamos, deja claras sus intenciones. Totalmente. Es un texto de combate, casi una declaración de principios. Nuestra tarea hoy es, pues, analizar un poco su arquitectura interna, ver cómo construye su argumentación, que es, bueno, hay que decirlo, muy contundente. Sí lo es. Critica de frente lo que sus autores ven como una distorsión del discurso de los derechos humanos. Exacto. Y el corazón de esa crítica, creo que es importante decirlo desde ya, es una idea que presentan como una peligrosa inversión moral. Eso es. La tesis es que el sistema ha llegado a un punto en el que el agresor parece tener, en la práctica, más derechos y protecciones que la propia víctima. Vamos a ver cómo defienden una afirmación tan grave. Precisamente, vamos a explorar sus argumentos, la lógica que los une y el lenguaje que a menudo es muy potente que utilizan para persuadir. De acuerdo, pues, vamos al primer pilar de su argumento. Todo arranca con una idea que puede parecer de sentido común, pero ellos le dan un giro muy específico: la relación entre derechos y deberes. Así es. Plantean que no se puede hablar de derechos en un vacío. Los enmarcan dentro de lo llaman pacto básico de convivencia. Que suena muy a contrato social, ¿no? Recuerda mucho a las teorías clásicas, sí. Tú tienes derechos como ciudadana, pero a cambio tienes la obligación de respetar los derechos de los demás. Es un toma y daca. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El manifiesto no se queda solo en la teoría. No, para nada. Señala una lista de delitos muy graves: asesinar, violar, robar, y afirma que quien los comete no solo está, bueno, infringiendo una ley, Va más allá. va más allá. Dice que está tomando una decisión consciente de romper ese pacto. Es como si dijeran: te has salido voluntariamente de las reglas del juego. Y ese matiz es fundamental para todo lo que viene después. No es que el criminal pierda su dignidad humana. El texto tiene cuidado en decir que no la pierde. Vale, eso es importante. Pero sí argumenta que ha renunciado a ciertos privilegios del pacto social. De hecho, cito una frase que me parece clave. Defender su dignidad no puede significar ignorar el dolor de quienes sufrieron sus actos. Claro. El foco de su crítica no es la existencia de derechos para el infractor, sino el desequilibrio que ellos perciben. Claro, es una cuestión de prioridades. Y usan una palabra muy, muy dura para describir el resultado de ese supuesto desequilibrio. Dicen que cuando el delincuente recibe más atención, más recursos, más protección que el ciudadano que cumple la ley, la justicia se convierte en una burla. Esa palabra, burla, no es casual. Busca conectar con una emoción muy concreta. La indignación del ciudadano que se siente desprotegido por el mismo sistema que debería, en teoría, ampararle. Totalmente. El manifiesto argumenta que el sistema, en su afán de proteger al infractor, se olvida de su primera víctima, y por extensión, de toda la sociedad. Ahí es donde ellos sitúan la inversión moral. Vale. Si el pacto está roto y las prioridades invertidas, la consecuencia lógica, supongo, sería que alguien tiene que restaurar el orden. Pero aquí es donde el manifiesto introduce su siguiente concepto, que es potentísimo: la criminalización del orden. Es una formulación muy astuta. Fíjate que no dicen debilitamiento del orden, que sería algo más pasivo. Cierto. Usan criminalización, un término activo que sugiere que las propias herramientas para mantener la sociedad a flote están siendo atacadas y presentadas como si fueran el problema. Y para que no quede en algo abstracto, dan ejemplos muy directos. Sí, muy concretos. Hablan de policías perseguidos judicialmente por cumplir con su deber, o de agentes de fronteras señalados por aplicar las leyes migratorias de su país. La imagen que quieren transmitir es la de un mundo al revés, Un mundo al revés. donde las figuras de autoridad son puestas en el banquillo por hacer su trabajo. Exacto. Y lo conectan con una narrativa cultural más amplia. El manifiesto denuncia que el Estado es presentado sistemáticamente como el opresor, y en el otro extremo se romantiza al delincuente. Romantiza. ¿En qué sentido? Pues se le presenta casi como un rebelde o como una víctima inevitable de ese sistema opresor, lo que, según ellos, desenfoca por completo la responsabilidad de sus actos. La verdad es que es una acusación muy seria. Afirmar que se está criminalizando el orden es, en fin, decir que la sociedad se está desarmando a sí misma. Y esa es exactamente la conclusión a la que quieren llegar. Desembocan en una tesis categórica, casi un aforismo. Sin orden, no hay derechos. Sin autoridad legítima, no hay sociedad posible.
O sea que, para ellos, no es un debate de orden contra derechos. No. Para los autores del manifiesto, el orden es la condición indispensable para que los derechos de la mayoría puedan existir. Su preocupación de fondo es que una interpretación, digamos, expansiva de los derechos individuales del infractor acabe destruyendo la seguridad colectiva. Y esta lógica no la aplican solo al ámbito nacional. El texto da un salto y lleva esta misma crítica a la arena internacional. Sí, Y apunta directamente a ciertas organizaciones de derechos humanos. sí, aquí el tono se vuelve aún más inquisitivo. Utilizan un caso real y extremo para que su argumento tenga un mayor impacto emocional. Haití. La pregunta que lanzan es puramente retórica, pero muy afilada. ¿Dónde estaban muchas de estas organizaciones cuando Haití colapsó? Uf, ¿Dónde estaban frente al caos, las masacres, las violaciones y el abandono total? Es una acusación directa de selectividad. es un golpe retórico muy efectivo. Al evocar el colapso total del orden en Haití, crean un marco de comparación brutal. Contrastan esa supuesta ausencia en una crisis humanitaria extrema con lo que describen como una presencia mediática y legal, muy intensa en países que aún funcionan. Y especifican dónde creen que se centra esa atención, en cuestionar cualquier intento de los estados de aplicar sus leyes. Sobre todo dicen las migratorias. Claro. Al yuxtaponer esas dos imágenes, el silencio sobre Haití y el ruido sobre las políticas migratorias de otros países, el manifiesto siembra una duda muy potente. Ya. Y no la deja implícita, la formula abiertamente. ¿Se defienden derechos o se defienden agendas? ¡Wow! Sugieren que la elección de batallas no responde a una preocupación universal por la dignidad humana, sino a intereses, ideológicos o políticos. Es una forma de cuestionar la legitimidad y la neutralidad de estos actores internacionales. De la crítica a las agendas ideológicas, el manifiesto pasa a un terreno mucho más tangible y que todo el mundo entiende: el dinero. Es un movimiento inteligente. Pasa de lo filosófico a lo presupuestario. Claro. Apela a un sentido de justicia distributiva muy primario. Plantea la pregunta, ¿a dónde va a parar el dinero en este sistema? Y la respuesta que ofrece es desoladora desde su punto de vista. Denuncia que se destinan millones de dólares a litigios, a campañas mediáticas. Todo para defender a los infractores. Exacto. Y mientras, y esta es la contraparte, las víctimas quedan solas. Y la seguridad de los ciudadanos se va deteriorando. Dibuja un sistema donde los recursos fluyen en la dirección contraria a la que dictaría el sentido común. Y para darle más peso a este argumento, lo conecta con una redefinición de lo que consideran la necesidad más básica de todas. Afirma, y esta es otra de sus frases más potentes, que el derecho humano más básico es vivir sin miedo. Esa frase lo cambia todo. Porque si aceptas esa premisa, que la seguridad es el derecho primordial, entonces todo lo demás se tiene que reordenar en función de eso. Exactamente. Si el derecho a vivir sin miedo es el pilar central, entonces la forma en que una sociedad distribuye sus recursos legales, económicos, mediáticos, se convierte en un termómetro moral. Claro. El manifiesto sostiene que un sistema que invierte más en defender a quien genera el miedo que en proteger a quien lo sufre es un sistema con las prioridades morales invertidas. Ya no es solo una cuestión de eficacia, sino de coherencia ética. Y hay otro concepto clave que el manifiesto aborda sin ningún tipo de filtro y que está en el centro de muchísimos debates hoy en día. Sí. El de la vulnerabilidad. Sí, y lo hace con una contundencia que busca no dejar lugar a la ambigüedad. Va directo al nudo del problema tal y como ellos lo ven. Es que es muy tajante. Cito textualmente: la pobreza no justifica el crimen, la migración irregular no otorga inmunidad. Directo. Y remata con una frase que es casi un eslogan: la vulnerabilidad no puede convertirse en carta blanca para la violencia. Lo que se está planteando aquí es un debate sobre los límites de la causalidad y de la responsabilidad. El manifiesto no niega que existan condiciones de vulnerabilidad, como la pobreza o una situación migratoria desesperada. No lo niega, pero lo que rechaza de plano es que esas condiciones operen como una justificación que anule la responsabilidad por cometer un delito. entiendo el punto de trazar una línea, pero al ser tan tajante, ¿no se arriesga el manifiesto a simplificar en exceso problemas sociales que son increíblemente complejos? Esa es precisamente la tensión. Desde la perspectiva del manifiesto, el riesgo es el contrario.
que en nombre de la complejidad se acabe diluyendo tanto la responsabilidad individual que al final nadie sea responsable de nada y la víctima pague el precio. Ya. La idea que defienden es que proteger al vulnerable no puede significar sacrificar al ciudadano que cumple la ley. Es una llamada a un equilibrio que, según ellos, se ha perdido. Un equilibrio perdido. En el fondo, es la eterna discusión sobre dónde termina la explicación de un acto y dónde empieza su justificación, y ellos trazan la línea muy claramente. Bien, hemos visto la crítica completa al desequilibrio entre derechos y deberes, a la criminalización del orden, a la supuesta hipocresía internacional y al uso de los recursos. Después de este diagnóstico tan duro, ¿qué proponen? Claro, porque no se quedan en la queja. No, el manifiesto termina con una lista de exigencias. Pasa de la diagnosis a la receta. Y si te fijas, todas las propuestas están diseñadas para revertir punto por punto los problemas que han identificado. Es un plan de acción coherente con su visión del mundo. La primera exigencia, lógicamente, es volver a un enfoque equilibrado entre derechos y deberes, volver al pacto social del principio. Es cerrar el círculo argumental. Si el problema empezó con la ruptura de ese pacto, la solución debe empezar por reafirmarlo. Segunda, dar prioridad a las víctimas, no solo a los victimarios. Es el corazón de su propuesta, revertir esa inversión moral. Totalmente. Tercero, piden respeto a la soberanía de los estados para aplicar sus leyes, una respuesta directa a lo que ven como injerencias externas. Sobre todo en política migratoria y de seguridad, como decíamos. Aquí se defiende la legitimidad del Estado-nación como garante del orden. El cuarto punto es un respaldo claro a las fuerzas del orden cuando actúan dentro de la ley. Que es la contrapartida a la criminalización del orden. Exacto. Y por último, y enlazando con el argumento del dinero, exigen transparencia en el uso de fondos internacionales que se destinan a estos temas. En conjunto, no es una lista de deseos inconexos. Es un llamado a recalibrar todo el sistema. Todas las exigencias apuntan en una misma dirección: devolver el poder y la protección al ciudadano que cumple las normas y al Estado que lo representa. Es, en toda regla, una enmienda a la totalidad de la práctica actual de los derechos humanos, tal y como ellos la perciben. Entonces, si damos un paso atrás para ver la foto completa, lo que este análisis nos deja es, un choque frontal entre dos visiones del mundo. Sí, un choque de visiones. Por un lado, el principio de la universalidad de los derechos humanos, que protege la dignidad de toda persona sin excepción y bajo cualquier circunstancia. El principio fundamental. O por otro, la percepción muy real, para mucha gente, de que la aplicación de ese principio está debilitando la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y proteger al ciudadano común. Exacto. Y el manifiesto no intenta suavizar ese choque. Al contrario, lo pone en el centro del escenario. Lo resume en su frase final, que es toda una declaración de intenciones. Queremos derechos humanos con justicia, no derechos humanos contra la sociedad. Presentan esa dicotomía como la elección fundamental a la que nos enfrentamos. Y es crucial recordar lo que es este documento. Un manifiesto. No es un estudio académico neutral, es un arma en un debate público. Su objetivo es influir, movilizar y, provocar una reacción. Y creo que todo esto nos deja con una pregunta final, una que el propio texto sugiere, pero que va mucho más allá de él. El manifiesto declara que los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y no propiedad de organizaciones. Que es una afirmación muy fuerte. Muy fuerte. Al decir esto, lo que está haciendo es cuestionar quién tiene la autoridad moral para interpretarlos. Y esa es la gran pregunta que queda flotando. En un mundo tan polarizado y complejo, ¿quién tiene la legitimidad para decidir cuál es el equilibrio correcto entre los derechos inalienables del individuo y la necesidad fundamental de seguridad de la comunidad?